Para tratar el tema reforma hacendaria expuesto en la mesa redonda que conducen Ileana Pineda y Gabriel Aiza, estuvieron como invitados el dirigente de la CNC, José Juan Cruz Cadena, el abogado fiscalista Raúl López de Antes y Daniel Vázquez Díaz, presidente de la Coparmex Tabasco. En su momento, Raúl López de Antes externó su punto de vista para con esta reforma. El problema es que por un lado aumenta impuestos, pero por otro lado también le reduce las deducciones que tienen los contribuyentes. Antes, cuando había el impuesto sobre la renta a una tasa del 28%, bueno, los contribuyentes pagaban un poquito más y sabían que tenían posibilidad de deducir sus, por ejemplo, un constructor podía deducir su maquinaria, todavía lo hace en este momento, antes de la reforma. Ya no se va a poder deducir, eso va a generar un incremento verdaderamente al impuesto, porque la base gravable para determinar el impuesto va a aumentar. También los restauranteros van a sufrir con esta reforma, porque ahora si una persona quiere una factura de un restaurante, bueno, se la va a poder dar, pero ya no la va a poder ser deducible. Un trabajador, en este caso, que ahora va a gozar del seguro de desempleo, según esta reforma, que me parece algo muy importante y muy bueno, lo que no nos dicen realmente es que el patrón va a ajustar 3% de la parte de su salario para ir haciendo un fondo para este seguro de desempleo. Y dos, que en la parte del Infonavit, del 5% que se paga, ahora se van a agarrar 3 puntos porcentuales para poder hacer ese fondo. A Daniel Vázquez Díaz la reforma hacendaria le preocupa, pues para él significa un retroceso, así lo comentó. Es una reforma que eleva las tasas de impuestos impositivas, sobre todo a los contribuyentes cautivos, o sea, siempre sobre los mismos que han estado pagando todo el tiempo, que es una pequeña parte de la población. De los cumplidos. Contra esos mismos ahora se redirige esta reforma y hay que sacarle más dinero ahora a la clase media. Y en ningún momento vemos ninguna señal seria de un combate a la informalidad, en donde, como lo hemos venido comentando, pues hay más ya del 60% de la actividad económica en la informalidad y no hay una estrategia seria importante. Un esquema para meterlos hacia la informalidad. Otro caso que también nos parece muy grave, el tema de la frontera norte, en donde dice la propuesta que va a aumentar la competitividad para el país, pero por un lado están diciendo eso y por otro lado están promoviendo homologar más bien el IVA a nivel nacional, y en donde las zonas fronterizas, que hoy es del 10%, 11%, lo van a llevar al 16%, cuando en las ciudades vecinas del lado americano el IVA, el impuesto al consumo, es del 8%. Entonces, ¿qué va a suceder en esos puntos, que son muchísimos? Pues la gente del lado mexicano va a ir a comprar al otro lado. ¿Por qué? Porque va a resultar más barato. El líder de los campesinos en Tabasco, José Juan Cruz Cadena, ponderó la necesidad de ser un país que esté inmerso en el panorama internacional. Yo veo una propuesta que, si bien es cierto, trae muchos temas que a muchos no nos cae bien, a los analistas, como el caso del licenciado Raúl López de Antes, bueno, trae temas ya legales muy concretos. A los empresarios también le trae temas así, que esos que salpican, pero también trae temas interesantes. Por decir, necesitamos un país que vaya de la mano con la productividad, que estemos acorde con los países desarrollados, que no nos vayamos rezagando cada día más. Como decía Raúl hace ratito, somos el único país, si no me equivoco, en que no está en la Organización de Desarrollo, en la OCDE, ¿no? El seguro de desempleo. El del seguro de desempleo, y que somos prácticamente de cada 10, 6 estamos en la informalidad, ¿no? Entonces necesitamos un país que, si bien es cierto, con todo esto que está pasando ahorita, lo que estamos viviendo, que tenga una solidez económica, que ante tantas cosas de las bolsas de valores en diferentes partes donde se rige fiscalmente el país, en un momento dado estemos sólidos. Para finalizar, los panelistas externaron su preocupación para con esta reforma, aunque prevén que no todo lo que en ella se plantea es que vaya a pasar. No todo lo que está planteado en esta propuesta de reforma va a pasar tal como está, ¿no? Pero sí es lo preocupante para las clases desprotegidas, que necesitan de un empleo seguro, aunque sea en lo mínimo, de un salario mínimo. No va a dar el éxito por
la corrupción imperante que hay en todos los niveles de gobierno y no le da confianza al ciudadano. Nos está mandando esta reforma a que nos endeudemos, en este caso como país, doble, por decir 200% más de lo que vamos a crecer en el 2014. ¿Para qué pagar tanto impuestos si no los ejercieron en su momento? Esa es la gran pregunta que todos los ciudadanos nos estamos haciendo. Es decir, tenemos funcionarios que verdaderamente están capacitados y tienen el perfil para estar en esos lugares. Esa es la gran incógnita. Tenemos que entender que todos vamos a sufrir de esta reforma fiscal. Tanto los asalariados como los que están en el campo, los que están en el transporte, los que están en actividades pesqueras, los que rentan casas, los que van a comprar por primera vez una casa, los jóvenes que son el mayor problema en cuanto a desempleo, son ellos los que están sufriendo verdaderamente esto. No veo una reforma que nos cambie la mentalidad. La burocracia ha venido creciendo, el aparato ha venido creciendo, sin ningún resultado positivo para la sociedad, sin ningún avance importante en materia económica, sin ningún avance importante para el bolsillo de la gente, que es lo más importante. Vemos una iniciativa que desalienta la inversión para la empresa y desalienta la generación del empleo. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.